Bien, vamos hoy a concluir lo que hace ya muchísimas semanas empezamos y hoy concluimos con el Sermón del Monte. Estamos ya en los últimos versículos del capítulo 7 y comenzaremos a leer el versículo 21. El título, como son las dos últimas enseñanzas de Jesús, nunca os conocí y los dos cimientos. Y ya con eso daríamos por terminado todo lo que fueron los 3 capítulos de Mateo, 5, 6 y 7. Todo eso está escrito y vamos a ver la forma, nos va a ayudar José Luis, de poder editarlo en un libro, en unas hojas, y quien lo quiera pues se le puede dar para que lo tenga por escrito, todo lo que se ha ido escuchando para después hilar, porque entre semana y semana quizás se nos van olvidando cosas y de esa manera al tenerlo todo en un mismo librillo o en un PDF en el ordenador, pues nos podemos nutrir, porque en definitiva esa es la palabra de Dios. Vamos a comenzar a leer, después para terminar la predicación ya oraremos y daremos gracias. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. ¿Os acordáis? La última, hablamos la antepenúltima de los dos caminos, la puerta angosta y el camino ancho. La semana pasada hablamos de los falsos profetas que se introducen como ovejas, o sea, son lobos vestidos de ovejas. Y ahora vamos a concluir primeramente cuando el Señor dice nunca os conocí. Cuando llegue el día del juicio muchas personas dicen, oye, que yo era creyente o yo era sobrino de o familiar de. Cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo, no hay familiaridad. Y el Señor nos dirá, ¿cómo? ¿Tú quién eres? Yo no te conozco. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos son unos textos que hablan por sí solos, no hace falta darle mucha explicación, aunque bueno, intentaremos darle alguna, pero hablan por sí solos, porque nos estamos acercando ya al final. Bueno, nos estamos acercando, no, este es el final del Sermón del Monte, y lo que el Señor está advirtiendo aquí es del juicio que le espera a aquellos que no entren por la puerta estrecha. Habrá un juicio. Y no solamente es eso, sino también lo que le espera a los falsos profetas, los cuales alejan del camino angosto a muchas personas. Estoy retomando las 2 últimas predicaciones para llegar al final. Y tristemente, pues será el final de muchos que hoy, en el nombre de Dios, han introducido sus propias doctrinas y lo único que buscan es sus propios beneficios. Podemos vivir una mentira, pero todos y cada uno de nosotros. Y preparando esto yo me examinaba y digo, madre mía, anda que como nos miremos para adentro. Por eso el Señor dice, muéstrame, Señor, mis pecados, aún los que me son ocultos. Yo no me atrevo a decir eso, porque si aún los que ya tenemos son gordos, si nos muestra las intenciones que hay dentro ya nos asustaríamos. Hay intenciones que ni nosotros mismos podemos ver. Por eso la limpieza del Señor es poco a poco y la santificación del Señor es gradual, como la aurora, que va en aumento cada día. No puede ser de golpe, sino sería un colapso mental y espiritual para nuestras vidas, lo que es la santificación. Pues en estos versículos que acabamos de leer encontramos una verdad que nos tiene que alertar, o sea, una alerta. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por supuesto que todo este versículo lo leímos alguna vez en nuestra vida, recién iniciado en los caminos del Señor, de haber escuchado la palabra, de haber escuchado predicadores, de haberlo leído personalmente. Yo decía, madre mía, si estaré yo ahí, porque yo he dicho Señor, Señor. Y hay muchas formas de orar. Hay personas que cuando oran, yo mismo, Señor, 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 y puedo decir 35 veces Señor, cuando estoy haciendo una oración que a lo mejor dura 1 minuto. Y aquí dice, no todo el que dice Señor, Señor. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿en qué lugar estoy? ¿En el lugar de los que entran o en el lugar de los que diciendo Señor, Señor no entran? Esto te pone en alerta, por lo menos estas palabras finales que está diciendo Jesús en el Sermón del Monte. Claro, si miramos alrededor, pues muchas personas
son las que hablan en el nombre de Dios, pero en algunos sus obras no son buenas. Y esto es vivir una mentira, una hipocresía. Y os digo la verdad, que más de uno y de una, que quizá hayamos compartido la palabra, nos hemos sentido en alguna ocasión hipócritas. Porque estás diciendo algo y después tú te das cuenta que tú dejas mucho que desear. Dices, madre mía, estoy viviendo en una mentira. Estoy viviendo cuando estoy de cara a la iglesia, tengo que decir, y después yo a solas, cómo soy, cómo es mi corazón, cómo me comporto. Y vivir una mentira no es nada agradable. Porque queriendo conducir a personas a Cristo y ofreciendo el camino de salvación a otros, que desde el púlpito ofrece el camino de salvación, como Ramón lo ha estado diciendo aquí, cuál es el camino de salvación, que Jesús pagó, consumado es en la cruz. Él ha estado hablando del camino de salvación. Y sin embargo, imagínate estar perdido. Eso ya ha ocurrido. Personas que quizás te hayan compartido el Evangelio, o personas que estén compartiendo el Evangelio y quizá todavía no han nacido de nuevo. Pero eso puede ser, claro, porque no hay conversión, solamente hay pues hay una reforma moral en sus vidas. Una reforma moral no es una salvación. Simplemente lo que hacía antes ahora no lo hago por mis fuerzas. Porque como el ser humano sigue pensando que por sus fuerzas se consigue la salvación, eso se llama reforma moral, que no es salvación. Y quizás será esto a lo que el Señor le diga en el momento, Señor, pero si yo en tu nombre, aquí dice, profetizamos, echamos demonios, pero puede añadirle todo lo que quiera. No a la palabra, a tu mente. Si yo iba cada domingo, si yo leía, si yo oraba, si yo no me perdí ni un retiro, ni de jóvenes, ni de mujeres, ni de solteros, ni de casados, iba todo y lo hacía todo, ya, pero no sé quién eres. Esto suena duro, pero es lo que dice la palabra del Señor. Hay un predicador conocido que le llama el príncipe de los pastores, le dicen que es Charles Spurgeon, que no lo conoce, ¿verdad? Él escribió un libro que es Discurso a mis estudiantes. Y en este libro, Charles Spurgeon, dirigiéndose a sus estudiantes, a los futuros ministros del Evangelio, que antes de procurar cualquier otra cosa, lo primero que tenían que asegurarse era la seguridad de la salvación. ¿Quieres servir al Señor? ¿Estás seguro que realmente eres salvo? ¿Estás seguro que el Señor te ha salvado? Entonces, sí, a partir de ahora, de la seguridad de la salvación, ahora puedes ya predicar, porque si tú estás seguro, esa seguridad la vas a transmitir. Nadie puede vender un artículo si no está convencido de que su artículo es bueno. Nadie puede vender, que no vender, la salvación si no es salvo. Es imposible, esa es la locura, eso sería vivir en una mentira. Le decía en ese libro, he cogido un trozo, un ministro, un pastor, un anciano inconverso envuelve en sí la más patente contradicción. Un pastor destituido de la gracia de Dios es semejante a un ciego que se le elige, se le escoge para dar clase de óptica, que filosofará acerca de la luz y la visión, disertará sobre este asunto y tratará de hacer distinguir a los demás las delicadas sombras y matices de los colores del prisma, estando ciego, estando él sumergido en la más profunda oscuridad. Está diciendo de la contradicción que puede haber en alguien que siendo ciego esté hablando de la luz, de los colores. Eso es imposible. Pues está hablando ahí Charles Spurgeon a sus estudiantes de que el primer requisito para servir a Dios es ser un hijo de Dios y haber sido salvado, lógicamente. Pues la misma palabra dice que para estas personas está reservada el juicio. Tristemente, pues en ese día del juicio estas personas se levantarán diciendo, Señor, Señor, ya lo hemos dicho, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y sabemos la respuesta, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate lo que el Señor dice. Como vemos en este texto que hemos leído, es cierto que profetizaron, que echaron demonios, hicieron milagros en el supuesto nombre del Señor, y cualquiera podría haber pensado que estos eran servidores de Dios, pero realmente no era así. Nos dejamos deslumbrar por cualquier cosa. Yo me he dejado deslumbrar muchísimas veces, ante a lo mejor la elocuencia, el conocimiento, la sabiduría, el carisma, no sé, por 400.000 cosas. Por eso el Señor, la clave que dejó no es por su teología los conoceréis, o por su porte, por su carisma, por su simpatía, por su inteligencia, sino Él dijo por su fruto los conoceréis, y ya lo leímos la semana pasada. Bien, pues la realización de todo este tipo de milagros que hemos leído,
profetizar, echar demonios, hacer milagros, no determina que alguien sea realmente un servidor de Dios. Y esto lo vamos a ver no en la palabra, ahora leeremos unos textos. Por ejemplo, Moisés se presenta delante de Faraón para dejar marchar a su pueblo. Y Faraón le dice, en nombre de que viene, mira, yo soy, me envía. ¿Y cómo puedo saber yo que yo soy te envía? Cogió el báculo y al tirarlo se convirtió en una serpiente. Pero Faraón ni se inmutó, dio 2 palmadas, llamó a sus magos e hicieron lo mismo. Entonces, hacer milagros puede hacerlo cualquiera. Los magos de Faraón lo hicieron. Los brujillos pueden hacer magia y lo hacen. Claro, esa historia termina un poco bien, porque la serpiente de Moisés devoró la serpiente de los magos. Pero bueno, os dais cuenta que se puede hacer milagros y sin embargo no estar en los caminos del Señor. ¿Más personas? Pues por ejemplo, Moisés no solamente el milagro de la serpiente, sino el convertir el agua en sangre también lo hicieron los magos. También lograron imitar la plaga de las ranas, pero el resto de las plagas no pudieron imitarlas. Cada plaga era un insulto a los dioses de Egipto. Los egipcios tenían un montón de dioses y cada una de las plagas iba contra un dios de Egipto, porque Dios quería demostrar que su poder estaba por encima del poder del enemigo. Pero al principio el enemigo no se estuvo quieto y tuvo una lucha. Que tú conviertes, yo también sé hacerlo. Que tú hablas, yo también lo hago. Que tú sabes un lenguaje cristiano, yo también puedo imitarlo. Que tú vas a la iglesia, yo también puedo entrar en la iglesia, ni me inmuto. Y máximo si la iglesia está fría, no busca a Dios, no entra en su presencia, pues ni me inmuto. Porque la Biblia dice, este género solamente sale con oración y ayuno. Señor, que hemos estado una persona intentando echar los demonios y no hemos podido. Pues claro, si es que hay géneros de espíritus, personas que tienen ataduras, que solamente esos demonios pueden salir de su cuerpo con oración y ayuno. Y donde hay frialdad, donde no se busca al Señor, donde no hay discernimiento, pues el enemigo campa a sus anchas y puede tranquilamente pasearse por los pasillos, estar entre nosotros, a lo mejor antaño practicaron cualquier cosa a la que no renunciaron y quién sabe. Por eso dije la semana pasada que Dios nos dé discernimiento. Pues el profeta Balaam fue llamado para maldecir al pueblo de Israel. Conocéis la historia de Balaam y la burra. Esa se la cuento mucho a los chiquillos porque le hace mucha gracia saber que un burro habla. Sabía yo que no tenía que haber cogido esto porque ahora mismo no sé ni quitar. Ah, sí, bien. Tengo las dificultades porque tengo un aparato nuevo aquí y no sé bien manejarlo. Balaam estaba diciendo que era una persona que recibía visiones, recibía revelaciones de Dios y a pesar de eso le venció la codicia. Por lo tanto, se pueden entremezclar las dos cosas y iba derecho a maldecir al pueblo de Israel por dinero. El caso de Judas es que Judas no predicó, no realizó milagros junto a otros, sin embargo, entregó al maestro, porque él buscaba otra cosa. Él buscaba otra cosa. ¿Cuáles son las intenciones cuando nos acercamos al Señor? La suya era de que, como buen celote, de quitar a los romanos de la invasión en el pueblo judío. Habían intenciones completamente erróneas. ¿Cuáles son las motivaciones nuestras? Yo muchas veces lo pensábamos. La mía es lucirme, la mía es, ¿cuál es mi motivación? Mi pasado y el Señor me ayuda, la mía es el miedo a la muerte. ¿Cuál es mi motivación por la que me he acercado al Señor? Es bueno de vez en cuando mirar a ver cuál es. Bueno, o la costumbre que ya tengo, como ya llevo 25 o 30 años yendo a la iglesia, pues me toca. ¿Cuál es mi motivación? La motivación real que hay en nuestras vidas. Y finalmente, en el libro de Apocalipsis, se habla de un falso profeta que realizará señales para que la gente crea en él, el anticristo. Lógicamente, leímos también que los demonios se visten como ángel de luz, porque si no, no podrían engañarnos. No habría manera de engañarnos si no lo hicieran así. Por lo tanto, repito esto mismo, no son los dones los que definen a un servidor de Dios. No son los dones, sino los frutos. Y las enseñanzas de cualquier persona, de cualquier creyente o persona que esté en el ministerio de la enseñanza, la predicación, o lo que sea, cualquier creyente, debe de estar en acorde lo que dice, lo que enseña, con los principios bíblicos y lógicamente también con su vida. Va a ser triste que un día lleguemos allá arriba y el Señor diga: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que vamos a ir buscando en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, un texto
de que habla de personas que son fuentes sin agua. Apariencia. El Señor, cuando se metía con los escribas y fariseos, le decía sepulcro blanqueado, que por dentro hay hueso, hay carroña, por fuera bien blanqueado, ¿verdad?, con pintura blanca aparentemente, pero por dentro no se corresponde lo de dentro con lo de fuera. No se corresponde lo que aparentas con lo que realmente eres. Dice la palabra: estos son fuentes de agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Yo pienso que no hay cosa peor, y sabéis que yo me lo estaba replanteando. Yo decía, madre mía, ayer estaba yo con una lucha, bueno, ayer y otros días, y yo domingo tras domingo predicando la palabra, y no lo digo por falsa humildad, digo, pues yo no soy bueno. y es increíble, es como si uno necesitara una aureola de santidad para subirse aquí arriba, ¿no? Y ser San Domingo, Santa Elvis, Santa Nani, y bueno, el mensaje de Dios a los santos de la iglesia que está en la calle José López Martínez, por esa regla de 3, por ser salvos, somos santos, en cuanto apartados y separados para Dios, porque un día Él nos salvó. Esa es una de las advertencias finales que hemos leído en la palabra del Señor en el Sermón del Monte. Creo que cualquier persona que predique el Evangelio, sea predicador de púlpito, sea predicador desde ahí, en tu trabajo, en donde sea, se debe de asegurar que lo que está predicando es la verdad, ya que de lo contrario pues vas a estar dirigiendo a un grupo de indoctos y tanto tú como los que te siguen todos juntos al infierno, porque no se está predicando la verdad ni se está viviendo la verdad del Evangelio, sino una religión. Y así lo declara Pablo en Timoteo, en el capítulo 4, versículo 16, dice la Biblia: ten cuidado de ti mismo, de ti. Te está diciendo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti, o sea, yo tengo que tener cuidado de mí, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, por partida doble. Haciendo esto y predicando la sana doctrina y dando testimonio con tu vida, no solamente te vas a salvar tú, sino aquellas personas que escuchen la verdad del Evangelio, que no la verdad trastocada, pueden ser salvas. Y finalmente, esto lo sabemos porque lo hemos dicho muchas veces, es clave el conocer la Biblia. Cuando hablamos del conocer la Biblia, mucha gente dice, sí, pero es que yo no sé teología, es que no, el Señor no dice que tienes que saber teología, el Señor simplemente dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis vida. Y hay muchas formas de escudriñar, cada uno escudriña, ¿verdad?, leyendo, pide al Señor que le dé espíritu de sabiduría y revelación. El que quiera adentrarse más, pues para eso están los seminarios, los estudios bíblicos presenciales, online. Ahí hay sobre todo los deberes tenemos que meternos, ¿verdad?, para buscar ahí, rebuscar. Nos vaciamos de material porque no tenemos libro de texto y ya estamos en el grupo. Señalo a Avi porque Avi y yo estamos en el mismo grupo. Oye, ¿tienen material para los críos? Es que ya no sé ni qué decirles, es que ya se lo he dicho todo en la clase y nunca lo hemos dicho todo, siempre quedan muchas cosas por decir. Vamos a leer otro versículo antes de pasar a la segunda parte del mensaje. Segunda de Juan, no tiene capítulo, es un libro sin capítulo, solamente tiene versículos, tendría un capítulo con versículos del 8 al 11, dice así: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Eso dice la segunda epístola de Juan. Pasamos a la última parte, eso sí, ahora sí, los dos cimientos. Siempre os dais cuenta que siempre se habla los dos caminos, los dos cimientos, ¿verdad? El bueno y el malo, el cielo y el infierno, arriba y abajo. Como yo siempre digo, la dualidad humana, el bien y el mal. Ahora estamos en ese tema, en clase, con las dualidades. Los dos cimientos, son los últimos versículos ya, y ya con esto concluimos el sermón. Nunca mejor dicho, ya estamos ya cansados de tanto sermón del monte. Dice así la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada
sobre la roca, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Así que estos serían los últimos versículos. Hoy el único problema que tengo es, lógicamente, la tablet, que para mí con el ordenador me manejaba mejor, pero me tendré que acostumbrar, no hay ningún problema. Bien, Jesús deja claro en estos versículos que hemos leído la importancia de no solamente escuchar las palabras, porque escuchar, todos estamos escuchando en esta mañana, sino de llevarlas a la práctica. Sin embargo, también agrega en estos últimos versículos la importancia de la obediencia completa. Sabéis que la obediencia, digamos que es como el hilo conductor de toda la palabra, la obediencia. Pero no hablo de la obediencia ciega, hablo de la obediencia a Dios. Hay cientos de casos que vemos en la Escritura que la obediencia a media siempre tiene consecuencias. Cuando el rey Saúl se le ordena por el profeta que aniquile a Amalek, no, él perdona la vida a quien le dé la gana. Bueno, tú dices, pero yo creo, yo pienso, el yo creo, yo pienso, yo opino, y coger y tras tocar las Escrituras le trajo ruina. Dios le quitó del trono, Samuel dijo que no, que su reino había sido cortado y se puso sobre los lomos del rey David. La desobediencia a medias no es buena. Así que, aquí está hablando, esta parábola la conocemos todos, el hombre que edifica sobre la roca, el hombre que edifica sobre la arena. Hay alguien que le escuché predicar esta predicación y primero nos puso el cuento de los 3 cerditos y después predicó esto. Digo, madre mía, fíjate cómo empezó el culto. Bueno, vimos el cuento, que todos sabéis el cuento de los 3 cerditos, ¿verdad? La casa de paja, la casa ¿de qué era la segunda? De madera, mira que bien te sabe el cuento, y la última de ladrillo. Y dice, pues soplaréis, la casa derribaré. La primera pudo derribarla, la segunda también, pero la tercera no había manera de derribar esa. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. Fijaros cómo se puede usar un cuento aún para poder ilustrar lo que el Señor quiso decir aquí en esta palabra. Bien, la primera la llama el hombre prudente, el cual edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, ríos golpearon la casa y esta no cayó. La palabra que se traduce, sabéis que siempre he suelto una palabrica griega, pero os lo aseguro que no es por lucimiento personal, sino por explicación del texto. Una palabrica. Cuando el Señor dice, lo compara en un hombre prudente, la palabra prudente en griego es frónimos, que quiere decir literalmente, una persona que es sabia, muy sabia, o sea, es la sabiduría al máximo, y sensata y equilibrada. Sabia, sensata y equilibrada. Estas 3 categorías abarca el término de prudente. Jesús aclara que el hombre prudente es aquel que primeramente oye, o sea, pone atención y le da muchísima importancia a la palabra de Dios. El escuchar la palabra es clave para el creyente. Escucharla, no oírla, porque oír es una cosa y escuchar es prestar atención. ¿Realmente sé lo que están diciendo? ¿Estoy escuchando? Pues Romanos 10:17 dice lo siguiente. Dice que la fe que tenemos los que estamos aquí en esta mañana, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. No por escuchar cualquier cosa, sino que la fe aumenta, crece en nosotros porque por escuchar la palabra del Señor. Por lo tanto, escuchar, el hombre prudente escucha. Y no solamente la escucha y presta atención, sino que también la lleva a la práctica, que es la segunda parte. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que lo veo en la docencia. Una cosa es cuando se adquiere la teoría y otra cosa es cuando se lleva a la práctica. Y hay un salto abismal, yo no sé, en la educación española, increíble. Cuando estás dando la teoría, sea de la carrera que sea, cuando estudiaste en magisterio una cosa, y cuando entras en el aula y te encuentras con los alumnos, ya que no tiene que ver nada con lo que estudiaste en la universidad, nada. La teoría, en la clase serán 50 minutos si haces la temporalización, ¿verdad? Los primeros 5 minutos el niño... Los 20 primeros niños el crío no se calla ni de broma. Y como no pegue 4 gritos la maestra, los críos no se van a sentar. Esa es la teoría y esa es la práctica. Y con la palabra ocurre lo mismo. Una cosa es la teoría. La palabra del Señor, hermano, dice que tenemos que ser generosos. ¿Me deja 50 euricos, hermano? No tengo. No estaba hablando de género. Ya no se corre, ya no es lo mismo la teoría que la práctica, ¿verdad? Hay que dar de comer al hambriento, ve al sediento, hay que visitar, hay que hacer. Bueno, y después a la hora de la práctica
pero yo el primero, no estoy señalando a nadie, Dios me libre. El hombre prudente no solamente oye, sino que pone por obra. Y vamos a leer en Santiago, capítulo 1 y versículo 25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Está clarísimo. No solamente oidor olvidadizo, porque es fácil que se nos olviden las cosas, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, que quiere decir 3 veces feliz. Feliz, feliz, feliz. Si realmente uno pone por obra lo que escucha. La consecuencia de poner por práctica la palabra de Dios trae una bendición tremenda a cualquier creyente que haga esto. ¿Por qué? Porque concuerda con las palabras del Señor que acabamos de leer, de construir la casa sobre la roca, porque tu vida estará cimentada sobre terreno firme y no vendrá cualquier viento de doctrina. Cuando recién nos convertimos, ¿verdad?, que no teníamos ni idea de la palabra, cualquier cosa nos mosqueaba. Y esto no lo entiendo. ¿Y esto por qué? ¿Os dais cuenta del proceso de la conversión? Bueno, los que hemos tenido ese proceso. Llega, al principio todo muy hermoso, la gente, después empieza a ver los fallos de la gente, después empieza ya a faltar a la iglesia, después vienes, te das cuenta que la gente... por ahí hemos vivido todo. Es el mismo camino a transitar. El mismo camino hemos transitado todos. No penséis que hay 3 caminos. Desde que uno se convierte hasta que uno realmente se va a la presencia de Dios, todos hemos pasado por las mismas pruebas. Y la Biblia dice que nuestros hermanos en el mundo entero están teniendo las mismas pruebas. Por eso cuando alguien recién comienza a caminar en el Señor y ves que tiene pruebas, dice, si es que yo las tuve en su momento, si es que yo dudé. Yo al principio todo lo veía hermoso. Recuerdo que mi padre decía, qué maravilloso el culto, una maravilla. Pero cuando veía que pasaba la ofrenda, él decía, ya lo he pillado, estos quieren cuarto. Fíjate, estos quieren cuarto. Y ya dejó de ir a la iglesia, estos quieren nada más que dinero. Otros que van con unas expectativas pensando que, no sé, que el que predica tiene una santidad excesiva y le ve un día enfadado y dice, y ese fue el que me predicó la semana pasada y le está chillando a fulanito. Esto es todo mentira. No, la mentira somos nosotros. La palabra de Dios es cierta, es pura, es verdadera. Somos nosotros los que a veces dejamos mucho que desear y por eso hace alejar a mucha gente del Evangelio. Pero no solamente habla del hombre prudente, habla de otro hombre, del hombre insensato. ¿Quién es el insensato? El insensato es lo mismo que el prudente, porque también oye la palabra, pero no la pone por práctica. No la pone por práctica. Y pues ya lo hemos leído, lo compara pues con un hombre que edifica su casa sobre la arena, de tal forma que cuando desciende la lluvia, los ríos, pues como la casita de los 3 cerditos, la última, con un soplido la casita de paja cayó. Si nuestra vida cristiana está fundamentada sobre nada, pues con un soplido el enemigo nos quita de en medio. Entonces en esta parábola que hemos visto, para hacer un resumen que la habréis escuchado 300.000 veces, 2 hombres que tienen muchas cosas en común. Los 2 escucharon la palabra de Dios. Ambos decidieron edificar una casa. La diferencia, el lugar donde la edificaron. Eso es lo que diferenciaba a estos hombres, no la intención, no el escuchar, que ambos sabían escuchar, sino a la hora de edificar, sobre qué edifica uno. El prudente levantó su casa sobre la roca y seguro que trabajó más que el otro, sin lugar a dudas. Se tuvo que esforzar más en colocar los cimientos, a diferencia de aquel que lo hizo sobre la arena. Al final, pues la que se construyó sobre la roca fue la que soportó más los contratiempos del tiempo. Valga la redundancia. Y bueno, es que como estos textos se explican por sí solos, tampoco ya hace falta hacer una exégesis muy exagerada de estos textos bíblicos. Quien cimenta su vida cristiana sobre los principios bíblicos, la roca que es Cristo, pues cuando vienen pruebas y tribulaciones aguanta. Y yo decía, cada uno conoce sus debilidades, con el temor mío a la enfermedad, a la muerte. En Cana la llevo yo loca con este tema. Oye, si yo me muero antes que tú en el hospital, ayúdame a pasar a dar el salto al otro lado. Sí, porque tenemos que dar un salto al otro lado, ¿sabéis? ¿No? Y eso decimos, no, yo no te... Bueno, espérate que llegue el momento. O sea, a lo mejor cuando llegue el momento, yo soy de los que llama a los bomberos antes que haya fuego. Y escuché un consejo en una película de Corrie ten Boom, de una mujer de Holanda que escondía a los judíos, que le dijo a su padre pequeña, papá, le tengo tanto miedo a la muerte. Dijo, hija mía, tú cuando te vas de viaje, ¿cuándo se coge el autobús? ¿El mismo día o 7 años antes? El mismo día. Pues espérate que llegue el día y ese día ya hablaremos.
Nos adelantamos a los acontecimientos y cada día tiene su propio afán, y cuando llega el momento del dolor y el momento del sufrimiento, pues yo me imagino pues que el Señor nos va a dar la fuerza suficiente como para poder soportarlo. Vamos a buscar en Proverbios capítulo 12 y versículo 7. Dice lo siguiente, refiriéndose a aquellos que no edifican bien o que no edificamos bien: Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Ahí está hablando de impiedad y justicia. El hombre sabio es aquel que, conociendo la palabra, la pone en práctica, y ese es el cimiento más seguro. Si profundizáramos aquí, lógicamente esto daría para debate, pero yo tendría reuniones de debate donde se pudiera hablar, porque aquí estoy hablando yo solo y nadie me puede rebatir, pero sería bueno tener reuniones de debate, debatir, preguntar, ¿verdad? Lo he pensado. Sin embargo, el hombre que escucha el consejo de Dios y no lo toma en cuenta, pues está destinado a fracasar. Y Jesús a estos los llama insensatos, sin sentido. Proverbios 3, versículos 5 al 6, dice la palabra del Señor. Y hoy sí terminamos temprano. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocerlo en todos los caminos no es solamente jugar a ser cristiano el domingo de 11 a 1, sino en todas las cosas que emprendemos, sea en el trabajo, en la familia, en nuestra área personal, todo lo que se emprenda que lleve el sello del Señor, todo. Yo no lo entiendo, había mucha gente que decía, aun cuando te compro un coche tienes que orar, Señor, ¿es este el que tú quieres para mí? Y digo, uy, qué exagerado. Pues te pones a pensar y dices, ¿por qué no? Cualquier plan, comprar cualquier cosa, ponerlo en oración. Me quiero comprar una casa, me quiero comprar esto, quiero hacer lo otro, quiero emprender un ministerio. Yo otro día estaba compartiendo con un chico, oye, sería bueno, ¿y si los jóvenes hicieran esto? Sí, pero yo decía, bueno, pero son simplemente una lluvia de ideas. Dar una lluvia de ideas, tú propones y bueno, y el Señor sabe. Pero hay que hablar en voz alta de vez en cuando. Y lo que es de Dios, pues va a ser, y lo que no, pues lógicamente no va a ser. Y Jesús ya concluye el discurso, y Domingo también concluye el discurso en esta mañana, con esta maravillosa parábola, la de los dos caminos, la de los dos cimientos, la de todo lo que hemos leído. Date cuenta que lo que hemos leído ha sido una ¿cómo se puede decir? Un manual de ética, un manual de ética. El Sermón del Monte es un manual de ética, literalmente, de comportamiento. Y también un manual de la ley judía, que el Señor dijo, oísteis que fue dicho, pero yo digo. Yo he venido a cambiar eso que durante tanto tiempo vosotros habéis escuchado. Así que Jesús concluye su gran discurso con esta maravillosa parábola. La clave del éxito. Cuando hablo de éxito no me refiero a ser un gran artista, o sea, ahora un youtuber, no, un Instagram, no. La clave del éxito en la vida cristiana para un ciudadano del reino, y los que estamos aquí somos ciudadanos, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, tenemos el empadronamiento allá, tenemos un empadronamiento en la tierra, que es el día que nos morimos, vamos al registro civil y te dan de baja, pero en el cielo te dan de alta, allí te dan de alta y te inscriben en el registro civil del cielo. Pues para la clave del éxito para los ciudadanos del cielo, como he dicho, es escuchar y obedecer su palabra, ya que esto no solamente va a asegurar tu vida y mi vida, sino también la vida de aquellos que te escuchen, de aquellos que te vean comportarte como un cristiano y como un hijo de Dios. Y hasta aquí, hoy yo sé que ha sido cortito, siempre he luchado por ser corto, no por nada, sino para que la palabra entre un poquillo mejor. Aquí terminaría el Sermón del Monte. Ya en próximas semanas, pues todavía no tengo una decisión, pero haremos algo también sistemático para ir estudiando y escudriñando la palabra de Dios, bien sea una carta, bien sea un tema, ya en mente tengo algo. Así que bueno, también yo el día 20 y tantos de este mes estaré fuera y alguien estará aquí predicando. Solamente saldré, solamente me escapo un domingo del mes de mayo, solamente un domingo, ya no me escapo más, hasta el verano, si no sé si me escaparé. Así que hasta aquí la palabra, damos gracias por ella. Dios y Padre.